La voz del emprendimiento con Israel López. Listo, ya estamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a La Voz del Emprendimiento con Israel López. Me siento sumamente contento. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es el tema de las emociones y mi negocio. Así es el tema de las emociones y mi negocio. Esas que te impulsan a crecer o te hacen dudar justo cuando estás logrando algo grande. En este episodio vamos a descubrir cómo están tus emociones y cómo pueden ellas, de algún modo, mejorar, ser tu aliada o tu peor enemiga en este mundo del emprendimiento. La verdad es que me siento sumamente contento de estar hoy contigo porque vamos a hablar de un súper tema, un tema que es de suma relevancia. Te pido de favor, por favor, si estás conectándote a través del Facebook Live, que de alguna manera pues pongas el hashtag de Shallow Lover o yo soy un Shallover, ¿vale? Yo también voy a poner aquí, voy a comentarlo y te voy a leer en los comentarios, vamos a poner aquí el hashtag Shallow Lover y Shallover. Listo, ahí está. Te voy a leer en los comentarios, por favor, platícame cómo tú vives las emociones, cómo tú gestionas las emociones desde tu visión, tu entendimiento y cómo de alguna manera vas lidiando con estas emociones, sobre todo por las situaciones que vas viviendo con tus socios, en tu emprendimiento, en tu propio negocio, con los clientes, etcétera. Te voy a leer todos los comentarios que vayan teniendo y vamos dando pauta a la plática del día de hoy con este tema que de verdad es un tema sumamente interesante. ¿Cómo puedo yo gestionar las emociones negativas dentro de mi emprendimiento y cómo es que en estas situaciones o en estas emociones negativas hemos de alguna forma salido adelante para poder tener éxito en nuestro proyecto de negocios? Vamos a identificar algunas de las emociones que de alguna manera son las negativas, emociones negativas, y que esas emociones negativas nos llevan a no lograr lo que nosotros nos estamos proponiendo como éxito dentro de nuestro proyecto de emprendimiento. Esto es muy interesante porque de alguna forma, y lamentablemente nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones, y justamente como nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones, pues no ayuda a que tu emprendimiento pues se despegue o logre estar bien posicionado o quizás no has logrado tener el éxito que tú estás buscando. Por ejemplo, vamos a hablar de estas emociones como el caso del miedo. Cuando tú sientes miedo, ya sea miedo al presentar tu proyecto, miedo al hablar en público, miedo quizás al invitar personas a que se inscriban en tu proyecto de negocio, miedo al hacer alguna negociación, miedo, ¿qué tipo de miedos has presentado tú? Ven escribiendo en los comentarios, yo con mucho gusto te voy a leer y voy a ayudarte de alguna manera cómo yo he resuelto. Yo, yo tengo muchos años de experiencia en ventas. Voy a cumplir prácticamente 34 años de experiencia en ventas. Me he dedicado mucho tiempo en este rubro, ¿no? De las ventas. Pero recuerdo la primera vez que salí a vender como un vendedor profesional. Tenía alrededor de unos 16 años por ahí. Y me acuerdo que el miedo me estaba atacando, ¿no? Se estaba invadiendo mi cuerpo de esta emoción. Y el miedo, descubrí que a mí me impulsa a hacer cosas como una reacción, exacto, como una reacción impulsiva en donde empiezo a hablar y empiezo a hablar muy rápido. Y entonces, me recuerdo muy bien, estaba yo en un lugar que tratando de colocar el producto que en ese momento yo estaba vendiendo, pero imagínate, 16 años, y yo hablaba como un merolico, bla, 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 rapidísimo. Y la persona que estaba escuchándome se reía y me decía, a ver, para, tranquilo, vuélvemelo a decir porque no te entendí nada. Y el miedo me hizo
como temblar porque mi cuerpo estaba temblando. Pero me hizo reflexionar porque le agradezco mucho a esta persona que se llama el señor Fernando. Nunca se me va a olvidar su nombre. Señor Fernando, me hizo reflexionar y dije, respiro. Y conforme yo iba respirando, me iba controlando. Algo que es muy importante, sabía muy bien y sabía perfectamente lo que quería decir, porque lo había estudiado. Y entonces tuve la oportunidad de poderlo decir mejor, más pausado. Yo creo que eso que pasé justo con esta persona o este gran señor que se llama el señor Fernando, que me hizo recapacitar y me hizo controlar y gestionar la emoción del miedo, me ayudó a saber controlarlo de muchas formas. Hoy por hoy, en la actualidad, siento miedo cuando yo tengo una presentación, ¿no? Que voy a hablar ante un público y que sea cualquier público, y siento miedo, por supuesto, pero me hace reflexionar y me lleva a ese momento que te platico, en donde yo paro, respiro, y conforme yo voy respirando, de alguna manera voy controlando o gestionando este miedo. Lo voy disipando. Y entonces, ahora viene esta parte que ya tengo muy bien trabajada, que es donde yo controlo esa situación y me empodero de lo que voy a decir y el cómo lo voy a decir. Porque he podido de alguna manera saber cómo controlar ese miedo, sobre todo cuando voy a hablar en un público. Sí, he sentido mucho miedo también cuando presento los productos, pero eso ya es un miedo menor, digamos, ¿no? Y no tengo tanta situación como cuando hablo en un público. Y puede haber un público quizás de unas 20 o 30 personas, como un público de 7,000 personas, porque está en escenarios así también. Y eso es impactante, donde tienes todos los reflectores y las luces y sientes un terror, un miedo que te carcume, pero lo sé controlar. Y después que hago estos ejercicios de respiración, de alguna manera, pues me ayudan para poder gestionar mejor esa situación, saberlo controlar y luego me empodera. Y esa es la parte que a mí me ha ayudado muchísimo. Te leo en los comentarios, me encantaría saber qué opinas tú con respecto al miedo, cómo tú lo controlas o no lo puedes controlar, también es interesante. Y también podemos de alguna manera decirte cómo tú pudieras, ¿no? A lo mejor con estos ejercicios de respiración o quizás necesites alguna otra ayuda, ¿no? Que te pueda ayudar, o sí, pues eso, que te pueda ayudar a controlar o gestionar estas emociones. Te voy a leer en los comentarios, por favor. Escribe, sería muy interesante que yo te pueda de alguna manera ayudar. Por ejemplo, tengo aquí a una amiga que quiero mucho, Denis Fortul. Gracias, amiga, dice yo soy una Lover. Gracias por estar conectada. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias. También vamos a hablar, por ejemplo, de otra emoción, el entusiasmo. El entusiasmo puede ayudarte porque puedes contagiar con tu entusiasmo a otras personas, pero también el entusiasmo hace que otras personas no se sientan tan cómodas. Y de alguna manera tú puedas saber qué parte del entusiasmo me ayuda y qué parte del entusiasmo me está no ayudando en mi proyecto de negocios. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros actuando, o más bien no es que estemos actuando, no estamos pensando, no somos empáticos con las demás personas. Hay personas que con las personas que son muy entusiastas, ellos dicen, no me agrada, yo soy más relajado en ese sentido. Y entonces tú también tienes que saber cómo controlar esa emoción de entusiasmo, de esa energía que está demasiado alta, bajar algunos decibeles quizás para que puedas llegarle a esa persona, sobre todo en el vibrato energético en el que se encuentra. Esto también es muy interesante, aunque yo siempre recomiendo que siempre se maneje el entusiasmo un poco más alto, porque cuando tú haces una presentación de tu proyecto de negocios o del producto o estás en un escenario, sí o sí tienes que llevar un entusiasmo con una energía elevada, más elevada de lo que normalmente se encuentran las personas en tu plática o en el ejercicio de mostrar algún producto o también en el ejercicio de invitar a las personas. ¿Por qué? Porque esto hace que ellas también vayan elevando su nivel de energía. Y eso también es importante, sí, siempre y cuando tú ya lo sepas controlar.
Si aún no lo sabes controlar y dices, oye, es que yo voy con mucha energía, pero las personas se sienten abrumadas, entonces, bueno, baja un poco la energía. Ve midiendo de alguna manera esta cuestión para que tú también puedas poder controlar o poder gestionar mejor tu energía y tu entusiasmo, sobre todo para que vayas aprendiendo. Esto tu cuerpo te lo va a ir diciendo, pero tú sobre todo tienes que poner mucha observación en las personas. Si las personas se empiezan a alejar un poquito cuando tú estás hablando, y decir que estás muy elevado, bájale un poquito. Como si fuera el volumen, le vas a bajar el volumen para que me logres comprender. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, acaba de llegar un comentario de Coco Salgado. Amiga, un beso, gracias. Dice, justo ahora estoy trabajando en nivel de entusiasmo con algunas de mis afiliadas y apoyando donde tienen miedo al ofrecer Shelonabel. Abrazos, abrazos. Fíjate qué importante. Yo tengo la fortuna de conocer a Coco Salgado, que es una gran amiga, es una gran mujer, es una gran líder y tiene mucha experiencia. Ella es no, ¿cómo se dice? Perdón. Ella es se me fue la palabra, una disculpa. Se dedica a maquillar personas de forma profesional y es muy buena. Tuve la fortuna y el placer de poderla invitar a muchas de mis capacitaciones o de mis entrenamientos y nos dio cátedra de esto y sabe muy bien controlar esta parte del entusiasmo y sabe muy bien controlar la parte del miedo. Ella gestiona muy bien las emociones cuando está trabajando. Es una profesional. Y te mando un beso, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Sí es muy importante que de alguna manera tú vayas aprendiendo, sobre todo si ya tienes un grupo de personas, vamos a imaginar que tienes 10, 15, 20, 30, las que tengas, no importa. Tienes que sí o sí saber controlar y gestionar las emociones, porque vas a vivir muchas y ahorita vamos a adentrarnos en algunas y si tú no sabes gestionar la emoción, puede que tu negocio se vaya en picada. Y no es la intención. La intención con esto, dice ella, maquillista profesional. Claro, perdóname, amiga, perdóname. Eh, y no con esto que te estoy mencionando, o más bien lo que te quiero decir es que te va a ayudar a que tu negocio se potencialice, siempre y cuando tú sepas gestionar las emociones. Esto es muy importante, sumamente importante. Por eso la preparación, por eso la importancia de estar en contacto con profesionales, en contacto con los libros, en contacto con los mentores, en contacto con muchas personas que te van a ayudar a que cómo tú puedes gestionar las emociones a través del ejemplo o con técnicas como la que te mencionaba del miedo, que te pueden ayudar muchísimo. Entonces, bueno, esta emoción del entusiasmo no es un gran problema, pero sí genera algunas situaciones y me consta porque cuando yo iniciaba el proyecto en el que estamos, tenía un entusiasmo muy fuerte y muy alto, una energía muy alta, y yo me daba cuenta que las personas no les gustaba tanto, y entonces fui de alguna forma graduando ese entusiasmo, lo fui bajando, pero no tanto, porque sí, mi intención era de que ellas también elevaran su frecuencia para que los conllevara, que me dijeran sí en la venta, sí en la afiliación, sí quiero hacer el proyecto de negocios. Entonces sí, de alguna manera fui graduando como si le bajara el volumen, como te mencioné acá. Hay otra emoción, la emoción del enojo. Y esta es una de las emociones que a veces nos cuesta mucho trabajo gestionarla, el enojo, eh, cuando estoy iracundo. Y en esta emoción pueden ser por muchas razones, pero quiero tocar de forma personal y particular algunas dos. Dos, sobre todo cuando te enojas con tu socio. ¿Por qué? Porque el socio tuvo una acción y tú reaccionaste como si el socio te dijera, te voy a vender unos boletos para pelear, y tú dices, te voy a comprar todos los que tengas, y te enojas, ¿no? Te molestas. Y esa emoción no te ayuda en tu proyecto de negocio, al contrario, te lo destruye por completo, porque un socio es muy importante en tu proyecto de negocios. Hay diferentes tipos de socio, ojos. Ojo en este tema, porque sí, precisamente tenemos diferentes tipos de socios. Aquellos que solamente consumen, aquellos que solamente quieren su descuento, o aquellos que realmente sí pretenden y desean de alguna forma llevar a otro nivel su proyecto de negocio. El que sea, por mínimo que sea tu socio, por mínimo que tú lo quieras ver, nunca, nunca de los nunca debes demostrar enojo, enfado o furia con él, porque se rompe la sociedad y se acaba tu proyecto. Puede darse el caso,
como en algunos me pasó, y te lo voy a platicar como tal. Pero tuve la fortuna o tuve ese racionamiento y decir, no está bien y revertimos esa emoción. La llevamos a un nivel diferente de ira, lo llevamos a un nivel diferente donde pudimos gestionarla, controlarla y poder mejor hablarlo y platicarlo. Y mira, por ejemplo, también me llegó a pasar que al principio, cuando yo iniciaba en este proyecto, generalmente cuando estamos iniciando es cuando nos pasan todos los tipos de emociones, porque vamos aprendiendo a cómo gestionarlas. Pero justamente me pasó con una socia de la cual siempre teníamos una situación. Y te la voy a platicar. Yo por brindar un servicio, llevaba el producto, porque en aquel entonces lo llevábamos desde Puebla, no había centro de negocios en Ciudad de México, íbamos a Puebla por comprar los productos y siempre mandaba su lista y me la hacía llegar a través del WhatsApp. Bueno, bien. El punto es que cuando yo llevaba los productos, se los llevaba hasta su casa y le estábamos entregando los productos, siempre me decía que esos no había pedido. Al principio me molestaba muchísimo y yo me enojaba y le decía, claro, pero aquí está. No, yo no lo pedí, no lo pedí, de ahí no la sacaba. Y de ahí no la sacaba. Y llegó un punto, en un buen día, porque era no pocos productos, eran bastantes, era una buena cantidad de productos, de las cuales además yo invertía de mi dinero para podérselo llevar hasta su domicilio. Imagínate, desde Puebla hasta Ciudad de México y el tiempo que conllevaba y además no le cobraba absolutamente más nada, solamente lo que era del producto. Si yo me gastaba en pasajes, si yo me gastaba en gasolinas, casetas, comida, lo que fuera, no le cobraba absolutamente nada porque le estaba brindando un servicio con la intención de generar un buen proyecto con ella. Y aquí viene otro tema que lo vamos a platicar más adelante. No lo hagas, nunca lo hagas. No, no es necesario que cobre, simplemente que ellos tienen que hacer su labor. Y lo vamos a platicar más adelante. Bueno, el punto es que yo llego con el producto y ella me dice, estos productos, la mitad sí te los pedí, la mitad no los quiero porque ya me los cancelaron. Y yo me enfadé, me enojé al punto que le retiré todos los productos y me fui. Y obviamente estaba molesta porque quería los productos que de alguna manera sí le habían encargado. Pero como dije, no supe controlar la emoción, yo me llevé todos los productos porque al final era mi inversión. Era mi dinero, aún no me los pagaba. Dije, bueno, pues como son mis productos, me los llevo. Y me los llevé. Y eso hizo que tuviéramos muchos conflictos, ella y yo, porque yo no supe gestionar esa emoción, porque además había muchas situaciones ahí. El punto es que cuando yo me retiro y al otro día recapacito, hago una reflexión sobre lo que había pasado, dije, creo que no estoy actuando de la mejor manera. Y tuve la fortuna de hablar por teléfono con ella y de alguna manera platicarlo. Y llegamos a un acuerdo. Sí le entregué los productos que sí quería, me quedé con los que ya no quiso y llegamos a ese acuerdo. En el siguiente acuerdo, para que no pasara esa situación, pues le enseñé cómo debía hacer los pedidos y entonces aprendió a hacerlos y solamente me decía, Israel, ya están pedidos, solamente vamos a esperar a que lleguen. Maravilloso, pero esto me ayudó y te quiero platicar lo que pasó después. Lo que pasó después es que cuando llega su pedido y los ve, y entonces dice, es que es lo que no pedí, lo que me hacía. Pero como ya lo había hecho ella, ya le había pagado a la empresa se los mandó, ya no había retorno. Y entonces ahora ella se tuvo que quedar con los productos y hacer otra inversión de su propio dinero, ¿verdad? Para poder tener los productos que sí quería. ¿Por qué pasaba esto? Era muy sencillo, porque no ponía atención a los códigos y ella solamente hablaba del nombre del producto, que además lo daba mal, y entonces por eso teníamos estos conflictos. Y cuando ella empezó a vivir estas situaciones de carne propia, pues fue aprendiendo. Sigue siendo todavía mi socia, por supuesto, y gracias a Dios. Pero lo padre de esto es que ya ella hace solo sus pedidos y no tenemos ningún inconveniente. Por eso es muy importante que tú vayas aprendiendo y vayas teniendo un mejor manejo de control. Te manejo este ejemplo para que tú me puedas entender en lo que yo te estoy mencionando. Por favor, públicame aquí, te voy leyendo, cuáles han sido tus emociones que no has sabido controlar y que te han llevado a una situación en la que no has podido crecer dentro de tu proyecto. Bueno, te mencionaba yo que esta era una, te voy a mencionar la otra, porque también es importante. A veces las personas o los emprendedores creemos que nos roban algo.
Y no es que te roben algo. Voy a hablar de esas malas prácticas que se hacen en todos los multiniveles donde las personas deciden cambiarse de red, donde deciden no estar con uno y deciden estar con el otro, porque a veces creen o consideran que el patrocinador les va a hacer el negocio millonario y no depende del patrocinador, entre comillas, depende de la persona. Pero a esto voy. Sobre todo esas personas que sienten que se han robado a las personas. Y no es que se las roben, en realidad no se las están robando. Las personas toman la decisión de cambiarse. Y yo te quiero invitar a que reflexiones en este sentido, porque me llegó a pasar. Y sí, también me enojé. Pero yo he aprendido con el tiempo y lo he aprendido a poder gestionar. Y aún a pesar de que mucha gente de mi red se ha cambiado de red, hoy ya no me enoja. Pero te quiero platicar el por qué. Bueno, normalmente, y repito, normalmente todas las personas que tienen red y que su red decide cambiarse de red, tú lo tomas como me están robando y eso te molesta, te frustra, te enciende y dices, no se vale, ¿no? Y armas, o muchos arman, porque me ha tocado ver, muchos arman una guerra, hacen un incendio de esa cuestión. Y bueno, está bien si no sabes controlar la emoción, si no sabes gestionar ese, ese momento, pues vas a generar todas estas situaciones que de alguna manera proyectan lo que hay dentro de ti. Y mira lo que te voy a decir. Si tú exprimes una naranja, por supuesto que sale jugo. ¿De qué? Pues de naranja. Si a ti te están exprimiendo, ¿qué sale? Y entonces justo sale lo que tú traes adentro. Enojo, recelo, coraje, ¿no? Y lo puedes revertir cuando tú te vas preparando, cuando tú te vas entrenando, cuando tú de alguna manera vas queriendo ser otra persona. Lo he platicado en muchos otros episodios, en otros capítulos de este maravilloso programa, en donde digo, lo maravilla del multinivel es que tú te transformes en otra persona, que saques lo que no te sirve y que entre todo lo que sí te va a ayudar para tener un crecimiento exponencial. Y lo repito, esto es muy interesante. Tú debes de saber cómo gestionar estas emociones, particularmente el enojo. Y te mencioné dos casos. Uno, la de mi clienta, que siempre le llevaba yo los productos, me decía que no. Y esta, cuando la red decide irse. Bueno, en algún punto yo me enfadé con una persona que tenía, y te voy a platicar el caso, una persona a la que también le brindaba mucho servicio, porque tenía una situación de salud. Pero yo decía, le voy a ayudar y le voy a apoyar para que ella vaya teniendo un crecimiento. Y hacía las cosas aún a pesar de la situación de salud que tenía. El punto es que iba por los productos, se los entregaba en su casa, igual la misma dinámica que con mi cliente anterior. Bueno, o con mi socio anterior. Y un buen día, dentro de los grupos que yo manejo en WhatsApp, ella publica algo que estaba fuera de lugar. Ese fuera de lugar le llamamos un poco la atención. Hablamos con ella y le dijimos, fíjate que no está bien, te pedimos de favor que lo retires. Y ella se molestó, se enojó y tomó la decisión de cambiarse de red. Y yo me molesté mucho. Me molesté, me enojé, dije, ¿cómo es posible? ¿No? Si yo te estoy brindando todo el servicio, etcétera, etcétera, estaba yo muy molesto. Saludos, mi querida Yarabi Especiano. Qué gusto tenerte acá. El punto es que después descubrí con el tiempo, y no porque fuera yo a indagar ese punto, ni mucho menos, sino se dieron las situaciones como es que me di cuenta. Ella llevaba tiempo de alguna manera buscando a la persona con la que quería estar, que por cierto eran vecinas. Y me di cuenta porque afortunadamente esa persona con la que decidió irse es una conocida, amiga, y tuvo la fortuna de explicarme lo que estaba pasando. Y entendí algo, dije, no es que tú me la estés robando, porque no te están robando nada. Lo que tú me estás diciendo es que esta persona está tomando la decisión de cambiarse contigo porque hay un trasfondo. Ah, el trasfondo es que se conocen de tiempo atrás, el trasfondo es que de alguna manera se dieron cuenta que trabajaban en la misma empresa. La situación es que yo dije, perfecto, no hay ninguna situación, no tengo ningún problema. Y decidí que sí se cambiara de red y se cambió de red. Hoy nos podemos ver sin ningún problema,
tanto esta persona que es su patrocinadora o su auspiciador, y nos saludamos con mucho gusto y nos vemos eh, con gran cariño. Y también me he encontrado a la que era mi socia, a la persona que era mi socio, y nos vemos con mucho gusto. ¿Ha crecido? Sí. ¿Ha desarrollado? Sí. Y de verdad, créanme que me siento muy satisfecho. Así como esta persona, ha habido muchas dentro de mi negocio que también han tomado la decisión de irse. Y he entendido algo que te quiero platicar y te lo quiero comentar como tal. No es que te las roben. Nadie te roba absolutamente nada. Simplemente decidieron irse a otro espacio, a otro lugar, con otro patrocinador, con otro offline, porque tú dejaste de hacer algo que venías haciendo. Y así lo entendí. Y así lo entiendo. ¿Qué he dejado de hacer para que estos socios ya no se encuentren conmigo? Y entonces me he dado la tarea, pues de alguna manera, comprender y entender que somos humanos, que cometemos errores y que tomamos decisiones. Y ahí es lo importante, si estás tomando la decisión, tú también asume la responsabilidad de la decisión que tú estés tomando. Y me refiero al socio que se está yendo. Porque después vienen circunstancias o vienen situaciones. Y las viví justamente con este ejemplo que te estoy mencionando, porque también pasaron situaciones y te lo comparto. Su offline, un buen día llegó y me platicó, Israel, de verdad, no sé qué hacer. Y yo dije, mi querida amiga, arréglalo, porque para eso también te pagan. Y mira lo que te estoy diciendo, esto es un punto muy interesante y quizás sería otro tema. A nosotros nos pagan por resolver problemas. Y ese ya es tu problema, no es el mío. Y así fue como yo he vivido o he entendido que este negocio no es que las personas te las quiten, para que no sienta yo este enojo o no me enfade por esta situación, entiendo que las personas deciden irse por voluntad propia, pero que asuman la responsabilidad de lo que están tomando como decisión, al igual que los que han decidido estar conmigo, también tienen que asumir la responsabilidad de lo que están tomando como decisión. Y lo platico abiertamente porque en su momento también me llegó a pasar. No es que lo estemos promoviendo, no se promueve, pero de alguna manera pasa y pasa en todas las redes de mercadeo y pasa en todos los multiniveles habidos y por haber. Esta situación es muy común, por eso lo platico, por eso lo estoy comentando aquí abiertamente. Y tú debes de entenderlo y comprender que esta situación puede pasarte. Y yo te invito a que reflexiones, no caigas en el enojo, controla esa emoción y mejor pregúntate, ¿qué he dejado de hacer porque estas personas ya no quieren estar conmigo? O simplemente, porque también ha pasado, y por ahí tengo alguna situación con algunos socios, ya no quieren que yo les dé el seguimiento. Y se entiende. ¿Y sabes por qué? Porque somos seres humanos. Y porque de alguna manera también unos van evolucionando y no van evolucionando al mismo tiempo contigo. Los que entraron al principio, probablemente muchos se quedaron ahí y tú sigues evolucionando porque te sigues preparando. Y hay personas que dicen, ya no me siento cómodo porque ya no estamos a la par en esa misma evolución. Y esa parte la puedo entender y comprender y por mí no hay ninguna situación. Adelante, sean felices, porque eso es lo más importante. Tú invitaste a estas personas a que cambiaran sus vidas. Y si ellos están tomando la decisión de ir a otro lado a transformar porque requieren de esos entrenamientos, buenísimo. Qué mejor que lo logren y qué padrísimo que estén ahí, porque eso ayuda a que estas personas que tú viste en un principio, la transformación que puedan tener, lo puedan lograr. Y yo lo aplaudo y digo, gracias, gracias, porque mi misión se está cumpliendo. Mi misión la estoy logrando. El tema que vimos en los capítulos anteriores decía, nosotros somos servidores, no servirnos del servidor. Por eso lo aplaudo, por eso digo, bienvenidos, que vayan, adelante. Yo me siento en paz con lo que estoy logrando. Porque te repito, cuando tú estás en un liderazgo que no es oferta, es demanda, entonces no tienes ninguna situación de estas. Y lo voy a explicar. ¿Qué es un liderazgo en oferta y qué es un liderazgo en demanda? Un liderazgo en oferta es cuando no tienes muchos socios, afilias muy poco, y entonces tú estás a la expectativa de lo que ellos necesitan.
de lo que ellos requieran. Pero cuando tú estás en oferta, perdón, en demanda, es porque tienes muchos socios, porque vas afiliando muchos nuevos socios a tu red y no tienes el tiempo para estar al pendiente de todos. Solamente tienes el tiempo para aquellos que sí quieren crecer a la par contigo. Eso es estar en demanda. Y pues por eso lo entiendo y por eso lo comprendo y digo, pues bendiciones, lo puedo entender y comprender, adelante, sin ningún problema. Y así es como yo voy gestionando estas emociones. Así es como yo voy controlando estas emociones porque me pongo en acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta para seguir trabajando, para seguir logrando, para mantenerme en el lugar en donde me encuentro y estamos en constante crecimiento, constante preparación, constante lectura, constante entrenador, constante mentor. Todo el tiempo estamos en esta evolución de poder transformar a Israel, de poder transformar al líder, de poder transformar a esta persona, porque ya no es para mí. De entrada sí, pero también es para los demás. Y mira, te voy a hablar de otra, por ejemplo, de otra emoción, de estas emociones que me gustan, de la emoción de la gratitud. Y es aquí donde quiero llegar, a la emoción de la gratitud. Cuando tú estás en esta emoción y la comprendes y la llevas a cabo al pie de la letra con congruencia, todo cambia y todo en ti se empieza a transformar, porque empiezas a soltar, empiezas a tener desapegos, que ese sería otro tema. Bueno, hay muchos temas de los cuales podemos platicar. Y eso es lo interesante, que tú vayas teniendo esta emoción, que es la emoción de gratitud. Porque cuando te encuentras en gratitud, a ver si me pueden ayudar ahí en controles con el tema de gratitud. Cuando tú te encuentras en gratitud, puedes lograr definitivamente muchas cosas. La gratitud es la llave que abre la abundancia. Hay personas, por ejemplo, ayer tuve la fortuna de platicar con algunas personas y me decían, siento enojo, mucha ira con otras personas. Y yo decía, la mejor forma de perdonar es agradeciendo. Y mira lo que te voy a decir, la mejor manera de perdonar es agradeciendo. Y ella me decía, pero ¿cómo puedo agradecer algo que me hace enfadar? Digo, justamente, agradece porque es tu maestro. Wow. Y abrió unos ojos así de grandes y me decía, ¿cómo? Pues agradece. Que gracias a lo que, las acciones que hizo esa persona y que tú tomaste la decisión de enojarte, ahora agradece que esas decisiones te hacen ver tus errores. Son el espejo, que de alguna manera tú también las tienes y por eso te molestas. Agradece. Agradece ese pequeño acto de acción que tuvo la persona hacia contigo para que tú puedas ver y cambiar de alguna manera tu esencia, cambiar esa emoción y la puedas controlar y puedas revertirla para que seas una mejor persona. Entonces, la gratitud, te repito, es la llave que abre la abundancia. Todas las personas que se encuentran en gratitud son personas que espiritualmente también están bien equilibradas. Repito, todas las personas que se encuentran en gratitud son aquellas que se encuentran también equilibradas espiritualmente. Y una persona que se encuentra equilibrada espiritualmente, lo que quiere en su vida es tener paz. Y esa paz es la que hace que las emociones negativas las puedas gestionar de mejor manera. Ojo, no quiere decir que no las vas a vivir, si las vives, pero puedes ser muy intenso y te generas un infierno, o puedes ser muy menor y te generas un paraíso. Tú decides. ¿Qué quieres? ¿Un infierno o un paraíso? Y todo está en algo que se llama decisión. Por eso esto es muy importante, que tú tienes ese poder de controlar las decisiones que estás tomando, pero asume la responsabilidad de eso. O lo llevas a un infierno o lo llevas a un paraíso. Y repito, todas las personas que se encuentran en esta emoción de gratitud ayudan y se ayudan a todo lo que está en su entorno. Y eso es maravilloso. Por eso siempre nosotros estamos agradeciendo todas las acciones que tienen los socios y todas las acciones que nosotros hacemos
para que todo se dé de forma maravillosa. Y no con esto quiere decir que todos estamos en paz, por supuesto que no, porque repito, el ser humano así es, tiene que vivir sí o sí todas las emociones y las tiene que dejar fluir, porque de lo contrario van a generar enfermedad si tú las reprimes. Y esa no es la intención. Lo padre de esto, o lo que yo te quiero platicar de esta charla, es que tú las dejes fluir, pero que también las reviertas a algo positivo. Si tomaste una mala decisión y estás en una emoción negativa, pues reviértela para que tomes una mejor decisión y entonces sea más fácil poder enderezar el barco, poder enderezar tu vida o enderezar esa sociedad y amalgamar bien a tu equipo de trabajo, porque estamos hablando de esto, ¿no? Velázquez Zambriz, buenos días, saludos desde Oakland. Qué gusto, un beso, gracias por estar con nosotros, gracias. La verdad es que me siento sumamente contento, agradecido de que hoy estén aquí muchas personas conectadas. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, porque lo van a ver en el futuro, porque lo van a ver. De eso se trata estos programas y por eso es que me llena de mucha satisfacción. Bueno, seguimos con el tema de la gratitud. Todas las personas que están en gratitud normalmente siempre se encuentran equilibradas espiritualmente. Y todas las personas que se encuentran equilibradas espiritualmente son las personas que normalmente tienen a su alrededor paz, mucha paz, porque han encontrado ese balance. Puede haberse días en los que haya desequilibrio, pero normalmente vuelven a enderezarlo porque ya saben gestionar las emociones. Y la gratitud, cuando tú estás en gratitud, y estás en gratitud con la vida, y estás en gratitud con la naturaleza, y estás en gratitud con todo lo que te rodea, estás en gratitud con tu familia, y estás en gratitud con en todo lo que está a tu alrededor, empiezas a ver una vida diferente, distinta, y ahí es donde llega la abundancia. Y mira, a veces la abundancia no es económica, pero es abundancia de muchas otras formas. Y lo debes de ver de este modo y entender. Gladys, qué gusto, amiga, buen día. Y esto no tiene precio. Eso no lo pagas con absolutamente nada. Nada más lo pagas con experiencia. Porque al final, me estoy metiendo en otro tema, pero es importante. Al final, venimos a vivir experiencias. En este plano terrenal solamente estamos viviendo experiencias y es lo único que nos llevamos. Pero si hablamos del emprendimiento, la gratitud es la llave que abre la abundancia, es la llave que te atrae a más socios, es la llave que hace que las personas quieran estar contigo, porque tu vibrato de energético es más alto. Y entonces se antoja estar como tú. Y ahí es donde radica la importancia de lo que tú estás haciendo. Ahí es donde radica el que tú estás transformando a ese ser que eres tú. Lo estás cambiando, lo estás llevando a un nivel distinto, te estás expandiendo en todos los sentidos. Y ahí es donde las personas que te conocen o las personas que te ven dicen, me encanta verte, me encanta estar contigo, me encanta sentirte, porque yo quiero verme como tú, en esta emoción de gratitud. Y con esta emoción de gratitud viene otra emoción que me encanta, que es la emoción de la pasión, porque cuando tú estás en este emprendimiento o estás emprendiendo y no sientes pasión por lo que estás haciendo, difícilmente vas a proyectar, ¿no? Difícilmente vas a empatar con las personas que están apasionadas. Y entonces le pedimos a ella que viene que nos ponga el título de la pasión. Pasión. Esta emoción de pasión habla de cuando tú te das en amor a los demás. Es esa emoción de amor, es esa emoción de voy con todo a dar este cariño, este amor, porque soy apasionado de lo que estoy haciendo. Y esta pasión me hace que todos los días yo salga a trabajar, que todos los días yo lo haga con entusiasmo, que todos los días, aunque esté cansado, lo haga. Porque habemos muchas personas que nos sentimos cansados en algunos puntos y dices, pero lo hago porque me apasiona mi trabajo. Lo hago porque me encanta ver a las personas cómo transforman su vida. Lo hago porque me encanta ver a las personas cómo recuperan su salud. Cómo estas personas también generan ingresos. Me apasiona eso. Y eso hace que mi emprendimiento siempre vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Porque esa es la pasión y ese es el propósito de mi proyecto. Ayudar
a los demás. Por eso me apasiona y por eso es que manejo esta emoción en todo lo que pueda, haga y diga, se manifiesta porque estoy en congruencia con la pasión, estoy en congruencia con el agradecimiento, me reconcilio con el enojo y también de alguna manera equilibrio el miedo y el entusiasmo lo llevo y lo manejo según la situación y con estas emociones que solamente hemos manejado 5 y hay muchísimas, pero estas 5 nos ayudan de alguna manera que tú puedas comprender y entender que en el emprendimiento la gestión de las emociones hacen que mi proyecto o se eleve o que mi proyecto se vaya en picada. Amigos, no saben qué felicidad poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por darse la oportunidad, por darse el espacio de estar en este miércoles maravilloso, miércoles 22 de octubre. Muchísimas gracias donde quiera que te encuentres. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por conectarte y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Chao. Gracias en Controles. Gracias, amigo Mario. Gracias por todo. Hasta pronto. Los escuchamos la siguiente semana en La Voz del Emprendimiento con Israel López.